Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿cómo el Espíritu Santo vence en ti toda circunstancia? Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, escúchalo bien, sino aquel a quien Dios alaba. El que se gloría, gloríese en el Señor. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 63, verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y los llevó y los levantó todos los días de la antigüedad. En su amor y en su clemencia, el ángel de su faz los salvó, los redimió y los trajo. Mira qué gracia tan poderosa nos habla el Señor a través del profeta Isaías. Dice aquí que en toda angustia de ellos, en todas nuestras angustias, Dios fue angustiado. De allí que haya dado su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese proceso no fue nada fácil para él. Vivió mucha angustia. Y sigue diciendo la palabra, y los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, nos recuperó de esas angustias a causa del mismo pecado, o muchas veces de las pruebas. Y dice que en su amor y en su clemencia, en su perdón que nos ha dado a través de Cristo, el ángel de su faz los salvó. El Espíritu Santo nos salvó. ¿Cómo? Dice, los redimió y los trajo, que quiere decir, nos rescató del pecado y nos condujo a esta vida que estamos llevando hoy en día como cristianos, una vida espiritual. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué bendición. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo, que el Dios le dijo a él, así como nos habla a nosotros a través de la palabra, bástate mi gracia, o sea, sea suficiente mi ayuda y favor a ustedes. Quiere decir eso, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona, o sea, la debilidad nuestra se perfecciona en el poder de Dios. Que allí es cuando la quebrantamos y alcanzamos dominio propio sobre ella. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, o sea, dice Pablo, anhelando la presencia del Espíritu de Cristo, me gozo en las debilidades, en mis pocas fuerzas. ¿En qué se goza? Dice, en deshonras, en afrentas, que quiere decir deshonras, en necesidades, que quiere decir falta de las cosas para el mantenimiento de nuestras vidas, en persecuciones, o sea, quiere decir en acoso continuo del pecado, en angustias, se goza Pablo, así como nos debemos gozar nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice,
porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el poder de Cristo, en la facultad que nos da su gracia. Por tanto, de buena gana, que quiere decir en buen deseo, me gloriaré, me alegraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué bendición. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 9 y del 13 al 16. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque todas estas cosas padecemos, para que abunde la gracia, para gloria de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira qué enseñanza tan poderosa la que nos da aquí Dios a través del apóstol Pablo. Y aquí es donde precisamente el cristiano debe de poner mucha atención, porque de que vamos a ser probados, vamos a ser probados. Y vamos a pasar por muchas aflicciones, tribulaciones y angustia. Pero dependiendo de la gracia de Dios en ti, allí vas a ser más que vencedor. Y allí que debemos de prestar mucha atención. Dice aquí el apóstol Pablo, incluyéndote a ti y a mí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, tenemos al Espíritu de Cristo en nuestro cuerpo, que se ha constituido el templo en la morada del Espíritu Santo. De allí que el deber de nosotros es no contristar al Espíritu Santo para no quedar sin él. Escúchalo bien. ¿Con qué fin? Dice, para que la excelencia del poder, o sea, la superioridad en nosotros, sea de Dios y no de nosotros. Mira, por toda gracia sea de Dios, que estamos atribulados en todo, o sea, preocupados en todo por todo lo que pasamos, mas no angustiados, en apuros, en escasez, en aprietos, mas no desesperados, que quiere decir no impacientes, porque estamos en la fe de Dios, perseguidos, o sea, acosados continuamente por el pecado, mas no desamparados del Espíritu Santo, que es el que nos da la victoria. Derribados, o sea, postrados, pero no destruidos. Mira, porque todas estas cosas padecemos. ¿Qué quiere decir? Todo esto lo experimentamos como cristianos. ¿Con qué fin? Para que abunde la gracia, para que veamos en todas estas situaciones la ayuda y el favor de Dios en nuestras vidas. Y asimismo se aumente nuestra fe. Dice, para gloria de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el mismo espíritu de fe que tenemos todos los cristianos? La palabra, nunca lo olvides. El consejo de Dios, la dirección. De allí que es muy importante que aprendamos a hablar conforme a ella, que aprendamos a hacer las cosas conforme a la palabra, porque es allí donde está la victoria. Escúchalo bien. Dice conforme a lo que está escrito, porque así como está escrito, así mismo debemos de responder al poder del enemigo en todas estas situaciones y circunstancias. Por eso dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Mira qué tan importante. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Creer en lo que Dios nos ha hablado
y hablar en esas circunstancias y situaciones de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos, no nos acobardamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea la carne, se va desgastando en estas pruebas y en estas circunstancias, perdiendo fuerza y poder, porque en el mundo lo que tiene poder sobre las vidas de las gentes incrédulas es precisamente la carne. La carne es los que los domina. Mira, en nosotros, a través de estas pruebas y circunstancias, esa carne va perdiendo fuerza y poder. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, nuestra carne va perdiendo fuerza y poder, y el espíritu que tenemos, dice, sin ser contrarios a Dios, o sea, viviendo la palabra, se renueva de día en día, vuelve a su primer estado. Cuando Dios creó a Adán, y Adán tenía comunión con el Padre. Vivía en obediencia en ese tiempo en el huerto del Edén. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 116, del verso 6 al 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Estaba yo postrado y me salvó. Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Mira qué palabra tan tremenda. Y es la victoria tuya y la victoria mía siempre y cuando hagamos las cosas de la manera en que Dios nos habla. Aquí nos dice a través del salmista, creí, por tanto hablé. Creí en lo que Dios me ha hablado, en el consejo, en su dirección, en sus mandamientos, y de esa manera le hablo a mis circunstancias. Y mira cómo sigue, dice, estando afligido en gran manera, o sea, estando angustiado, desesperado en esa situación, en esa circunstancia. Estaba yo postrado, dice el salmista, o sea, vencido, y me salvó mi fe. Mira, porque así de la manera en que le creí a Dios, así hablé por su palabra, y eso produjo en mí salvación. Mira, la salvación que me dio Dios en esa situación. Sigue diciendo, tú has librado mi alma de la muerte. O sea, libraste en esa situación mi alma de obrar pecado. Si hubiera obrado en mi carne, hubiera obrado pecado. Por eso dice, tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas. Mira, porque no me angustié, no me desesperé. Mira, no estuve desamparado en ningún momento. Y mis pies de resbalar. Mis pies de caer en pecado. Mira qué tan bueno es escuchar la palabra de Dios con atención y entender lo que nos quiere decir a través de ella, para que asimismo procuremos vivir la vida que Él nos quiere dar. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.